agradezco a la universidad la invitación. Maestro, te agradezco la invitación nuevamente a esta casa de estudio. Y pues ahora tenemos un tema bastante peculiar en función de todos estos cambios que están ocurriendo en nuestro entorno nacional como consecuencia de las controversias comerciales que hay en el entorno internacional. Yo le comenté alguna vez a mis alumnos ahí en la UNIVA que yo tuve la ventaja o la desventaja de que en algún punto, para mí, el inicio de mi carrera transitaba en calma porque no había tantos movimientos. Sin embargo, menos de 10 años a la fecha, comenzó una serie de transformaciones y de cambios, de adaptaciones electrónicas digitales que nos obligan a estar a la vanguardia, nos obligan a estar atentos, y como consecuencia de monopolios, de situaciones delicadas en la operación aduanera, es que se viene una modificación sustancial a la ley en la materia, donde se lleva de corbata en principio a los agentes aduanales y no nada más a ellos, sino a todo aquel que está involucrado en el comercio internacional. Si somos objetivos, hoy en día todo el mundo está involucrado dentro del comercio internacional, o todo el mundo sufre las consecuencias de adecuaciones y movimientos en el comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque todos consumimos, y pues mucho del consumo no es local, mucho del consumo es internacional. Es la razón por la cual he constatado o hemos descubierto una posible puerta que al día de hoy es inexplorada por muchos, pero que puede generar un beneficio para quienes están estudiando actualmente, para quienes acaban de egresar o incluso quienes ya egresaron, pueden beneficiarse si encuentran la manera de explotar esta figura que es la del representante legal. Entonces, para poder entender esta esencia, tenemos que irnos a la antigüedad, no tan antes, ¿verdad? A la antigüedad moderna. Estamos hablando ahí del 1952 en el país, donde los exportadores podían gestionar sus propias operaciones ante las aduanas sin necesidad de un intermediario. ¿Cómo era esto? Te llegaba tu carga, tú como representante de tu empresa, como mandatario de tu empresa, pues podías presentarte en la aduana y hacer tus gestiones. El agente aduanal era una opción, ¿no? Había gente que se dedicaba a hacerle el despacho, y si tú lo querías contratar, pues lo contratabas, si no, no pasaba nada. Tú hacías tu protocolo, tú hacías tus procedimientos. ¿Para qué? Pues para poder agilizar o para poder cuidar los intereses de tu negocio. Y esto es bien importante, fíjense la palabra intereses, los intereses de tu operación. No obstante, para 1982 estamos hablando de un periodo corto de tiempo, que son 30 años, nos encontramos con que la ley aduanera ya establece que los importadores y exportadores están obligados por ley a despachar sus mercancías por medio de un agente o apoderado aduanal. Y esta es la peculiaridad. ¿Por qué? Pues porque la figura surge como y se vende actualmente, ¿no?, como un elemento de alta especialización indispensable en el comercio, que ha facilitado, que ha favorecido, que ha logrado, y bla, 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 bla. Pero lo cierto es que hoy en día la figura del agente aduanal, y por todos, ¿no? Lo digo por un sector considerable del gremio, ni están capacitados, ni ellos gestionan las operaciones. Eso es un monopolio. Se ha permitido que se lleven a cabo políticas abusivas, políticas que van contra norma, contra derecho, y que hoy en día pues tenemos una posibilidad, o hay una forma de poder hacer un contrapeso. Para 1995, pues ya el agente aduanal es el representante legal de los importadores y exportadores ante el SAT. Y es importante tener en cuenta esta figura del representante legal. ¿Por qué? Pues porque si tú vas a hacer una gestión o un trámite ante cualquier autoridad, ante cualquier persona, es más, hasta para mandar a alguien a comprar algo a una tienda, pues regularmente se lo das a alguien que sabes que lo va a poder llevar a cabo. Alguien que tú conoces. Si vas a hacer un trámite ante el seguro, por ejemplo, mandas a un familiar de tu confianza que tenga la capacidad, o que tú vislumbres que puede llevar a cabo el trámite, ¿no? En dado caso que necesites un poder
o alguien que te gestione o te represente en una asamblea, por ejemplo, de vecinos, ¿no? Y me voy a los ejemplos más comunes para tener una mayor facilidad de asimilar este conocimiento. Tú se lo otorgas a alguien de tu confianza. Aquí se lo tienes que dar al que de la gama de obligados por ley, pues te genera el mejor feeling, ¿no? El mejor sentimiento de pues este no se ve tan malo, o este es el menos peor, ¿no? O este es el que me alcanza. Entonces vamos a echarle con él. Entonces es bien importante dejar eso puntual. ¿Por qué? Porque esta circunstancia de que es un tercero autorizado por la autoridad a la cual él le tiene que rendir cuentas, pues resulta ser que también te tiene que representar ante ella. Al final del día del agente aduanal se debe considerar también como un funcionario público, porque su función principal es coadyuvar con la autoridad. Eso quiere decir que tiene que cuidar la correcta forma de hacer las cosas, ¿no? Y entonces ya veremos más adelante el tema que esto nos puede acarrear. ¿Cuál es el comparativo? Lo que yo le considero comparativo limitante en función de lo que es el agente y el apoderado aduanal, que es en 1995 cuando surge la figura del apoderado aduanal. Fácil. El agente aduanal tiene una representación ilimitada de personas, es decir, yo, agente aduanal, puedo representar a B, C, D y E. F, G me puedo seguir y darle 3 vueltas a la cantidad de personas que yo puedo representar y puedo actuar en una aduana de adscripción, que se puede decir que es como mi oficina matriz, y 3 adicionales, donde yo pueda considerar que mis servicios pueden ser requeridos por mis clientes, por mis representados, por mis mandantes. Entonces, pues tengo 3 aduanas más, entonces son 4. El apoderado aduanal en su momento solamente puede representar a una persona, que es para aquella para la que trabaja. Y su actuación estaba limitada a una sola aduana. Entonces imagínate que para cierto tipo de empresas, pues poner una oficina para un apoderado aduanal que esté entrando a hacer todas las revisiones, todas las gestiones y demás, y solamente puedo poner una aduana, pues eso lo obligaba a tener un representante en las aduanas en las que tuviera operación, y a veces eso hacía inviable la aplicación de la figura. Porque, ojo, una cosa es que exista la figura y otra es que sea viable llevarla a cabo o llevarla a la práctica. La diferencia particular entre estas dos figuras es que el agente tiene una relación profesional con el cliente por honorarios y con un mandato especial. Y el apoderado aduanal necesita tener una relación laboral, regularmente es asimilado es sueldos y salarios, y un poder notarial para poder llevar a cabo actos de administración. El agente aduanal hoy en día se le elabora el encargo conferido, que es el mandato especial, lo pones en línea y con eso él ya te puede representar y queda habilitado en un lapso. O sea, tú le das tú hablas con el agente aduanal, hoy conviene que sí va a llevar tus operaciones, ingresas al sistema del SAT, das de alta en el encargo conferido su patente y en automático ya la otra está enterada y en un lapso de 24 horas más o menos se habilita la patente de la agentona. ¿Para qué? Para que pueda despachar tus mercancías. Así de rápido es. Entonces, esa es la diferencia que hay en su momento con el agente y el apoderado aduanal. No obstante, en 2013 desaparece la figura del apoderado y se crea el representante legal. Es importante también puntualizar que en esta modificación de 2013, la segunda modificación sustancial que se le hace a la ley aduanera. ¿Por qué? Porque no es como que, a ver, la ley que regía del 95 hasta el 2012, hasta el 2013, la vamos a descontinuar y entonces publicamos una nueva. No, la modificaron, y literal la modificaron toda. Y ahorita en 2025 están haciendo exactamente lo mismo, están modificando cosas sustanciales. ¿Cuál es la diferencia? Vemos que ahora el agente aduanal sigue teniendo una representación ilimitada de personas contra la que puede tener el representante legal, pero también existe el representante legal común, que es aquel que puede representar a un grupo de empresas. Entonces ya hubo una ampliación en el alcance del representante legal. Y después el agente aduanal sigue teniendo su representación, puede seguir teniendo presencia en la aduana de adscripción 3 más o en todo el territorio mientras tenga
acuerdos de corresponsalía con otro agente aduanal o con varios agentes aduanales, lo que le permite tener alcance en todo el país. Sin embargo, ahora el representante legal no tiene límites de aduanas. Es decir, yo quiero ser representante legal o yo, la empresa Triunfadores SADCB, tengo una operación grosa, yo manejo importaciones anuales por más o menos 50, 100 millones de pesos y sabes que para mí es rentable reducir los gastos de la agente aduanal. Entonces, pues ya dejo de invertir en la agente aduanal y pongo una oficina o pongo las oficinas donde yo tengo que operar, le notifico a la autoridad hacendaria, bueno, fiscal aduanera, ¿sabes qué? Este va a ser mi representante legal, habilítamelo, sus auxiliares, porque puede tener auxiliares, y entonces ya tienes una persona que puede coordinarte toda la operación de tus oficinas, ya sin tener que recurrir a la agente aduanal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque al final del día el representante sigue siendo un empleado de la persona física o la persona moral que la contrata. Tiene su relación laboral, también hay que darle un poder, pero él ya puede operar por todas las aduanas y eso es una ventaja. Eso es una ventaja, principalmente si observamos los cambios sustanciales que ya se publicaron en la ley aduanera. Debemos recordar que la ley aduanera se publicó, bueno, las modificaciones, el decreto que la modifica, se publicó hace 2 días. Es decir, hoy es viernes, se publicó el miércoles. Entonces, ya existen estos cambios. ¿Cuáles son los cambios sustanciales? Primero, que la agente aduanal no debe tener una asociación comercial, ni relación laboral, ni vinculación con ninguna persona para la cual tramite operaciones de comercio exterior, lo que te lleva a desaparecer a los famosos in-house. ¿Qué son los in-house? Son estas personas que la agente aduanal negociaba con las empresas y les decía, ¿sabes qué? A mí me interesa que llevar tus operaciones, te ofrezco una tarifa específica, muy competitiva, ¿cuánto te está cobrando la competencia? Dame chance, yo te llevo esto y para que veas que vamos a tener una comunicación ininterrumpida y 100% especializada para cualquier contingencia que tengas, te dejo yo una persona de mi empresa contratada por mí para operar todas tus actividades y va a ser mi enlace contigo. A partir de este momento ya no puedes tener esa figura. ¿Por qué? Porque ya tendrías ahí un vínculo comercial, ya tendrías una relación laboral. Entonces, ya no puedes trabajar o ya no puedes darle servicio a tus aliados comerciales tampoco. La segunda modificación sustancial es que debes garantizar que los exportadores cuenten con los documentos que acrediten el cumplimiento de regulaciones. Y esto va a ser muy interesante. ¿Por qué? Pues porque tú manifestabas de buena fe. ¿Sabes qué? Esta es la factura de la mercancía, estas son las pruebas de valor que ahora ya son obligadas. Ya antes te decía el reglamento, ¿sabes qué? Debes tener las pruebas de valor y la documentación que demuestre que tú pagaste tal cantidad por la mercancía. Ahora ya está a rango de ley, que debes tener las pruebas de las transferencias, todo eso lo tienes que presentar. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar aquí, si ahora los agentes aduanales te vayan a pedir facturas notariadas para pensar que son copias fiel de los originales. No sé si te van a pedir que ahora del extranjero te manden las facturas. No sé con qué políticas ahora vayan a implementar los agentes para querer blindarse, ¿no? Porque antes para ellos era bien fácil decir, a ver, esta es mi carta encomienda donde tú vas a manifestar que eres responsable de cualquier infracción o sanción que a mí me ponga por información que tú estás dándome. Incluso cuando en la operación te dice a la gente aduanal, a ver, esta es la información, no, me la vas a cambiar y me la vas a poner así. Dices, bueno, pues hazlo tú. No, es que hazlo tú. A ver, tú me estás pidiendo el cambio, hazlo tú, fírmalo con tu nombre y si está bien no tiene por qué haber problema porque tú eres el representante legal y la ley te lo permite, las reglas te permiten hacerlo. Entonces no lo hacían, muchos no lo hacían. Entonces ahora vamos a ver con qué sale los agentes o con qué nuevos requisitos van a salir. El punto número 3 es que desaparecen las excepciones de responsabilidad del artículo 54 de la ley aduanera. Ese artículo 54 en algún punto los agentes lo volvieron como una carta obligada, o sea, se la sacaron de la manga y dijeron, para que no tenga broncas, yo quiero que tú me manifiestes carta artículo 54. Yo no sé para qué, si para eso tienes la carta
que elaboras en función de la regla 318, donde manifiestas y subsanas toda la información de tu factura y la declaras. Entonces esa carta 54, pues no sé dónde salió, pero pues ya no la van a poder utilizar. ¿Por qué? Porque antes, si había una diferencia o había una diferencia de contribuciones o había una omisión de regulaciones no arancelarias por información o documentación que tú le dieras equivocada a la agente aduanal, él alegaba eso y ya no había ninguna consecuencia para él. O si había una diferencia de omisiones o contribuciones por un precio que la autoridad te determinara contra el valor que tú estabas alegando en la factura al momento del despacho, ya no había responsabilidad para él. Ahora ya la va a haber, ¿no? Los famosos procedimientos por subvaluación, que ahorita están durísimos en las aduanas porque es la forma en la que los aduaneros te extorsionan. Y no lo digo yo, revísenlo en Facebook y yo puedo dar fe de que el dato es correcto, de que tú llegas, haces tu operación, te detienen, investigación, no te quieres mochar y te inician procedimientos con valores elevadísimos, incluso cuando tus mercancías están sujetas a un precio estimado, donde claramente el precio tope o el precio mínimo son $2 y tú lo muestras en 4, dice, no, ¿sabes qué? Yo lo encontré en 6. Ahí la ventaja es que el acto es completamente ilegal y en cualquier tribunal un abogado decente lo va a ganar. El problema es que mientras tanto ya tuviste que pagar un crédito fiscal, ya tuviste que pagar sobrecostos y la afectación inmediata va a tu bolsa. Y el tercer supuesto que aplica aquí es las tasas o preferencias que las apliques teniendo un certificado de origen, una copia de certificado de origen, ¿no? Porque hay ciertas normas que te piden que sea original. Pero vamos, esos son los supuestos en los que les exentaba de obligación a los agentes aduanales. Bueno, ya no existe. Ya son responsables, sí. Entonces, si antes algunos eran muy quisquillosos, pues imagínate ahora, ¿no? Que no te van a pedir para dar cumplimiento. Punto 4. Este es muy interesante porque habla de la obligación de cerciorarse de que quienes contraten los servicios del agente aduanal se encuentren plenamente identificados, cuenten con estructura y no estén vinculados a empresas listadas conforme al artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, que son las famosas empresas fantasmas, ¿no? O factureras. Lo delicado no es que estés plenamente identificado, porque al final del día tú agarras tu constante situación fiscal, se la das se la mandas al agente aduanal, le mandas ahí el acuse de que fue ya el SAT a visitarte, de que tienes un domicilio fiscal localizado, le mandas fotos de la propiedad donde estás operando, del bien inmueble donde estás operando, y aquí el punto va a ser, ay, pero ¿sabes qué? Es que estás trabajando en una casa. Sí, pero pues ¿qué tiene, no? Soy un operador. No, es que no tienes infraestructura. No veo que tengas un patio de maniobras como para poder importar un contenedor. Y entonces ahí le va a pegar a quién, a los intermediarios que realizan actividades de comercialización, que realmente es subrogación de obligaciones. Entonces vas a decir, a ver, yo te contrato agente aduanal y voy a estar importando 10 contenedores a la semana de textiles, ¿no? Y te va a decir la gente aduanal, híjole, pero ¿sabes qué? No tienes patio de maniobras, no veo que tengas almacén, pues no te voy a dar servicio. ¿Por qué? Pues porque no tienes la infraestructura para lo que vas a hacer. Y ahí se lleva de corbata a quienes operan mal o a quienes sí operan bien. Porque se ha demostrado, nosotros hemos demostrado durante años que no necesitas tener una super infraestructura para poder operar bien, mientras tú puedes terciarizar los servicios al final del día, ¿no? Entonces eso va a ser un problema para qué, para quienes estén involucrados en la comercialización de insumos o bienes de consumo final, pero no tengan bodegas o no tengan espacio, ¿no? Que le brindan el servicio a terceros que no tienen interés en implementar departamentos de comercio exterior. ¿Por qué? Pues porque no quieren invertir en capital, no quieren invertir en personal, y para ellos es muy cómodo utilizar a estas terceras personas, que ojo, cabe recalcar que no lo hacen nada más chiquitos, sino empresas transnacionales, y eso también lo podemos dar fe porque nosotros hemos operado para ellos. No, o buscan para proyectos pequeños un tercero para hacer sus gestiones, por las razones de negocio que ellos consideren, pero no es nada más o no es exclusivo de las chiquitas, sino también es exclusivo de las empresas grandes y transnacionales además. Entonces eso
va también a generar muchos temas en la cuestión de la contratación de servicios de un agente aduanal. Después, este es el más particular, ¿no? Y en el que hay que poner muchísimo cuidado, porque ahora la autoridad federal le dice al agente aduanal: estás obligado a informar a la autoridad aduanera, ya sea SAT, ANAM, ACE, la que sea, SAT, ANAM o Hacienda, a la que le corresponda, si la operación de comercio exterior realizada por los exportadores es contraria a los criterios normativos y no vinculativos. Yo no sé por qué no vinculativos, y no vinculativos quiere decir que la autoridad dijo que es A, pero si yo la quiero desconocer en un juicio, la puedo desconocer, ¿no? Sin embargo, si es para poder estar molestando al importador, entonces sí me tienes que avisar. Establecidos, esos criterios establecidos por el SAT, ¿sale? Entonces ahí ya te está diciendo que vas y le tienes que decir al SAT qué onda. Y eso convierte al agente aduanal pues en un policía. Porque si él hace una operación que contraviene los criterios, o hay una laguna, o hay un espacio que al final ya te permite esa maniobra, pues él va y te va a acusar. ¿Por qué? Porque si no te acusa, a él lo inhabilitan, a él lo infraccionan, a él lo sancionan. Entonces, ¿cómo va a cuidar los intereses de la operación con esas medidas, ¿no? Al final del día hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el agente aduanal está obligado a coadyuvar con la autoridad en todo. Si tú planteas operaciones de esto o encuentras una laguna para hacer, puede tener por ahí un problema con que la gente vaya y diga: ¿sabes qué? Es que él hizo esto. Y entonces si tú eres el agente aduanal: oye, agente aduanal, mira, estoy en esta operación, la ley me permite esto, te va a decir: no lo voy a hacer. Porque la ley dice que si la hago, le tengo que ir a decir. Y volvemos a lo mismo: si ya eran quisquillosos, ahora van a ser más quisquillosos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación afecta el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones. Y eso es un problema para poder delegarle a un representante legal la confianza para poder llevar a cabo las acciones de su encargo. Si bien es cierto, tanto el Código de Comercio como el Código Civil Federal establecen que al final del día el mandato se va a llevar a cabo, o más bien el mandato se puede renunciar o se puede no llevar a cabo cuando existan causas legales que lo impidan o cuando éstas contravengan la ley. Y eso no hay ningún tema. Tú lo puedes exponer para llevarlo a cabo. Pero eso de que, a ver, la haces y después vas y me dices, va a ser un problema. Y aquí la pregunta es: ¿cómo es que la agente aduanal no incurre o no llega a incurrir en un conflicto de interés? Porque volvemos al mismo punto. El agente aduanal es quien hace el despacho, es quien tiene que hacer todo, y nos ha pasado, ¿no? Ahorita en las operaciones, por ejemplo, tuvimos ahí algunos procedimientos. Oye, ve con la autoridad, ¿qué está pasando? No, pues es que dicen que todavía no están las actas. Bueno, cuando te entreguen el acta, firmas el acta con la fecha en que estás recibiendo. No, es que no me dejan. ¿Cómo que no te dejan? Sí, es que no me dejan. Entonces tengo que firmar de recibido con la fecha en que están diciendo que recibiste. Por ejemplo, si el acta tiene fecha del 12 de noviembre y me la dan el 20, el agente aduanal firma con fecha de recepción del 12 de noviembre. Entonces ahí ya te genera una afectación. ¿Y por qué lo hacen? Es que no queremos meternos en problema con la aduana, porque luego nos retrasan los proyectos de las demás importadores, por lo que tú quieras. Entonces existe ahí un conflicto de interés de la gente. ¿Por qué? Pues porque él tiene que cuidar su patente, no cuida los intereses del importador. Oye, ¿sabes qué? Embargaron la mercancía. Pues está muy bien. Dinos, cierra la operación, mete la guardia y custodia, que la guardia y custodia es: ok, ya lo embargaste, bueno, libera el camión para que lo dejes salir, porque obviamente tener el camión estacionado te cuesta dinero por día. Metes el contenedor y pues ahí va el camión y listo, pues ahí se queda la mercancía, en lo que nosotros vemos que hacemos con el presunto crédito, que obviamente vas a pelear y que vas a ganar. No, pero es que lo tienes que pagar. No, pues la ley me permite. No, es que si no lo pagas, no te suelto esto, porque si no después vienen por mí. O en el caso de los otros actores, ¿no? El recinto: oye, ¿sabes qué? Hay que sacar la mercancía. Ya pide la salida de la mercancía. No, sí, pero ¿sabes qué? Salimos en 4 días. Oye, ¿y por qué no te quejas? Que ese no es mi trabajo. Si tú te quieres quejar, quéjate. Mi trabajo es
revisar tu mercancía, pedir la salida, pagar y que tú no quedes a deber. Ese es mi trabajo. Porque si yo voy y me quejo con el recinto, entonces a mí me van a detener mis cargas, me van a decir que por qué no te alineo, que... Entonces esto al final del día viene a impactar en la figura del agente aduanal, sí, claro, pero era algo necesario. Si nosotros leemos el contenido de la modificación del 2012, perdón, del 2013, la esencia que podemos encontrar en la Gaceta Parlamentaria y que van a ver ahora en nuestro nuevo libro que dice cómo supervisar a la agente aduanal, la esencia de esa modificación a la ley era acabar con las malas prácticas en el sector aduanero. Y sin embargo, pues no lo echaron a andar. La autoridad te pide una cantidad de requisitos también considerables que no cualquier empresa puede cumplir. Esa es la de las cosas. ¿Para qué? Pues para no afectar al gremio que ahorita, por ser cómplice silencioso de todas las ilegalidades que han ocurrido, pues ya le llegó la guillotina y ya lo apretaron y ahora sí, ahí viene el rigor. ¿Por qué? Porque va a impactar y va a reducir todavía más el universo de importadores y exportadores que ya había. Entonces, nosotros consideramos que el representante legal es una opción viable en este momento para las empresas que se dedican a la importación y exportación y necesitan un elemento propio que pueda cuidar sus intereses. Y ustedes pensarán, bueno, pero ha de ser muy complicado poder convertirme en un representante legal. Pues fíjate que no. Los requisitos del representante legal, los requisitos básicos del representante legal son muy sencillos. Primero es ser persona física y estar al corriente en sus obligaciones fiscales. Si consideramos que la relación que existe entre el representante legal y la empresa viene de un vínculo de sueldos y salarios, pues es muy raro que no estés al corriente de tus obligaciones, porque quien te expide tu CFDI con todo lo que te está pagando y las retenciones es el patrón. Y salvo que tú ganes más de 400,000 pesos anuales, incluso hasta la presentación de la declaración anual, ¿no? Sería la única obligación que tendrías. Y esa, pues como quiera, cualquier contador la hace rápido, no se tarda. El punto número 2, que es muy peculiar y es muy particular, te dice que tienes que ser de nacionalidad mexicana, ¿no? Si hay algún extranjero, pues a lo mejor ahí tendría que nacionalizarse, hacer su examen y demás. Pero no te dice que tienes que ser mexicano por nacimiento, nada más te dice que tienes que ser mexicano. El punto número 3 te dice que debes acreditar la relación laboral con el importador o exportador, es decir, debes tener tu contrato, debes tener tu poder, debes tener ahí tu Infonavit, tu seguro, tu SAR, todo en orden. Y el punto número 4 es acreditar experiencia o conocimiento en materia de comercio exterior de mínimo 1 año. ¿Y cómo habilitas que tienes la experiencia? Desde el título profesional, desde la certificación de una competencia a conocer. Una empresa de comercio exterior puede avalar o puede emitir una carta donde dé fe de que tú tienes ese año ya practicando en la materia. Y entonces, con eso cumples con el requisito para poder ser un representante legal de una empresa. Obviamente las empresas pues te van a pedir más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mundo de afuera, al final del sector privado debe ser competitivo y si quieres seguir con una buena racha, pues te van a pedir que tengas experiencia en clasificación arancelaria, que tengas experiencia en la transmisión de documentación o al menos en la elaboración de documentación aduanera. Y esto abre camino ¿para qué? Para que te puedas especializar en este campo mientras estás estudiando, te puedas inclinar por estos rubros de comercio y puedas plantearlo a las empresas en algún punto. Como creador de operaciones puedas plantear a la empresa, oye, ¿por qué no nos hacemos representante legal? Además, representante legal, y hacemos nuestro modelo de operación, homologamos criterios y lo llevamos adelante. Es una cuestión de ver costo-beneficio. En este momento, nosotros vemos muchos beneficios en esa figura. Ya nada más falta que las empresas compartan esa visión. Pero como van a estar las cosas, se viene bastante complicado en el rubro del comercio internacional. ¿Cuáles son las ventajas del representante legal? Cuidar los intereses de su representada. Esto no significa que va a pensar en hacer las cosas ilegales, pero siempre van a buscar la forma de hacerlo de una mejor forma, que genere mayor beneficio y que el costo sea menor. Y eso no tiene nada de ilegal, al contrario. Toda empresa busca operar con el mayor beneficio y el menor costo. Segundo, la operación por todas las zonas del país va a ser la misma. Tu representante, por medio de sus auxiliares, pueden poner sus oficinas y este representante o representantes
porque pueden ser varios, los puedes asignar. Digo, la agente aduanal podía operar hasta con 5 mandatarios, ¿no? Me parece, son 5 mandatarios o 4 mandatarios distribuidos en sus aduanas de operación. Entonces, que tú no puedas tener varios representantes que se encarguen de la operación de cada oficina y que entre ellos mismos homologuen la operación, homologuen los criterios, homologuen las clasificaciones arancelarias, homologuen documentos, toda tu operación y la infraestructura. Es una inversión que a largo plazo, si lo ven, por ejemplo, grupo de empresas, pues es una inversión que va a generar al grupo y que a lo mejor va a propiciar que estas empresas desarrollen más modelos de negocio. ¿Por qué? Porque ya la infraestructura que estás diseñando es propia. Y eso es, desde nuestro punto de vista, un gran plus. Además de que tenemos que tomar en cuenta que hoy en día hay muchísima gente preparada para poder llevar a cabo estas acciones o estas posiciones y que sin embargo están esperando la oportunidad de tener una apte de agente aduanal. Lo vimos ahora que fue la segunda convocatoria, porque la primera fue en el 94 cuando se implementó, sí, 94, 95 cuando se implementó lo de la agente aduanal como representante legal en la ley aduanera de esa. Ahí fue la primer convocatoria. Pero la segunda fue, que yo tengo conocimiento, la siguiente fue hasta, no me acuerdo si 2023, que la Agencia Nacional de Aduanas lanzó una convocatoria para 100 patentes. Yo por morbo dije, a ver, vamos a entrar y vamos a mandar papeles. En 2 días no se pudo ingresar. Y después dijo la NAM, no, tuvimos intermitencia, pero vamos a dar otros 2 días. Y los siguientes 2 días nunca pudiste entrar porque el servidor estaba saturadísimo, ni para poder presentar tu solicitud. Y entonces nada más ya te decían, ya recibimos las 500 solicitudes que queríamos, muchas gracias, ¿no? Para un universo de cuántos cientos de miles de especialistas o de profesionistas en el rubro. Y ahora toma en cuenta que otra cuestión sustancial es, si se van a abrir ahora que patentes especializadas, las patentes van a tener una vigencia de 20 años y cada 2 vas a tener que estarte certificando para seguir con la patente. Pero vamos, si como empresa desarrollas tu infraestructura, pues ese es un tema que no te va a alcanzar. ¿Por qué? Pues porque vas a poder operar con tu licencia de despacho directo sin agente aduanal y esa tampoco tiene vigencia, tampoco está limitada. Entonces, para quienes están ahora preparando, quienes están empezando la carrera, podría ser un buen punto de referencia, enfocarse hacia allá. Y con esto damos por concluido nuestra plática y le damos pie a nuestra, pues a la sesión de preguntas y respuestas. No solamente la importancia en la actualidad, nada más es la diferencia justamente cuál es esta reforma, mira la necesidad de esta reforma, con relación a la función de esta reforma, inclusive lo digo, la firma de esta presentación cuando hagas a ver que esté listo. Oh, es correcto. De hecho, ese libro lo metimos, el manuscrito lo metimos a la consideración de la editorial, como todo libro, y nos contestaron rápido, nos dijeron, ¿sabes qué? Sí, nos parece interesante el tema, bienvenido tu manuscrito. Entonces lo empezamos a trabajar, pero por cuestiones de trabajo, de operación y demás, pues detuvimos la revisión porque estábamos imposibilitados en tiempo. Y entonces ya cuando se empieza a hacer la revisión y demás, que estamos hablando de septiembre, de repente nos llega por ahí un boletín y dice, a ver, dice, espérate porque acaba de entrar a la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de modificación a la ley aduanera. Y dijimos, no, espérame, a ver qué es lo que van a pegar. Y ya la abrimos y empezamos a revisar. Vienen por los agentes aduanales. Entonces ya dijimos a la editorial, ¿sabes qué? Aguántanos, espéranos tantito. ¿Por qué? Porque tenemos que parar la revisión, porque a la hora le vamos a hacer una modificación, ¿no? Y debido a que nos van a cambiar la ley. Entonces nada más estamos esperando que nos la cambien, que ya sea oficial, para entonces poder hacer las correcciones en el libro y ya el libro salga con el contenido y nos sirva para otros 5, 6, 10 años, ¿no? Que es más o menos el tiempo en el que están haciendo las modificaciones sustanciales, porque por ahí vendrá tal vez una que otra chiquita en función del impacto que genere
esto. Y entonces, pues por eso la tuvimos que parar. Pero sí, de hecho, si das cuenta ahí en nuestra intro, tenemos salen alumnos de la UNIVA en la presentación que tuvimos de la primera obra ahí con ustedes. Entonces, tú sabes que yo siempre estoy abierto a las invitaciones que nos hagan, en donde seamos bien recibidos. Nosotros con todo gusto podemos organizar algo para hacer pues para hacer ruidito, ¿no? De estas cuestiones que a veces uno no le toma la debida importancia o el peso que tenemos, o incluso, de hecho, hasta podemos hacer una dinámica con los alumnos de la UNIVA para nuestro sistema de gestión aduanera. Si quieres, ahorita la platicamos y ya vemos si tú nos dices si le echamos para adelante o no. Sí. Que nos están acompañando también la educación. Todo esto de manera, claro que tiene repercusiones en la mente. Quedarnos pensando en lo que podemos desarrollar en este país. Como una regulación, otros países, y no en relaciones comerciales que tienen con México, hubiesen aprovechado. Te voy a decir qué es lo exquisito del comercio internacional y del trabajo que desempeñamos los profesionales. Ahorita que haces alusión al tema de Brasil, es que el sistema armonizado, que como tú bien sabes es el modelo sobre el que se diseñaron, en este caso, la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación en México, es el mismo que aplica todo el mundo, para todo el mundo que está ligado a la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Las notas explicativas son las mismas para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando llevamos a cabo la realización de un dictamen de fracción arancelaria, no importa que podamos tomar de referencia un dictamen de República Dominicana, un dictamen de Costa Rica, un dictamen de España, de Italia, un dictamen incluso de China, no hace diferencia. ¿Por qué? Porque el fundamento es una normativa internacional homologada o tropicalizada, como tú quieras, pero al final del día el sistema armonizado es claro y te dice la fracción tiene que ser la misma en todos los países miembros, al menos hasta el nivel subpartida, es decir, los 6 dígitos, ¿no? Ya sabes que es capítulo, partida y subpartida, a los 6 dígitos. Ya después de los 6 dígitos, cada país le puede poner los ceros que quiera, pero para efectos de criterios son los mismos. Igual los regímenes aduaneros son similares en todo el mundo. En este caso, por ejemplo, el programa DIMEX tiene sus homólogos en todo el mundo. El operador económico autorizado, que es uno de los programas más grosos que tienen que ver con el análisis de riesgo y el análisis y el diseño de políticas de gobernanza, cuiden el cumplimiento de las leyes en función de evitar relación con el crimen organizado o buscando que no se ingrese dinero contaminado al sistema financiero, es el mismo en todo el mundo. Justo eso platicábamos con una empresa que nos pedía una capacitación, OEA Citipat Basque de Honduras, ¿no? Decíamos, o sea, ¿nos lo pueden proporcionar? Le digo, claro, nada más vamos a revisar o vamos a homologar lo que te pide tu OEA con lo que tenemos ya del Citipat y te lo reforzamos con criterios de OEA México y le metemos el VAS, que es un similar del Citipat y del OEA, pero del privado, y entonces ya creaste una capacitación que es aplicable pues para cualquier país, prácticamente, ¿no? Porque hay empresas americanas en todo el mundo que operan con Citipat, y todo eso viene de referencia de marco safe de la OMA que tiene que ver con el operador. Entonces, lo exquisito de lo que hacemos es eso, que en cuando tú entiendes la normativa local, pues está alineada con la internacional. Entonces, por eso te puede dar cualquiera, ¿no? Por así decirlo. Cualquiera, es correcto.
especialmente en este enfoque, solamente es participar en presentaciones de libros, conferencias en otras universidades, conociendo, pero también es probablemente aquí, entonces, siempre es comunidad de participar en los cursos. No solamente la educador, tanto parte del contigo, enseñando que justamente a nuestros conferencistas, como la Universidad del Valle de Armagán, que es una de las circunstancias, a más posible para que se conozca, pues la participación natural, cambios en la ley de la manera, porque el representante de Fernando Santiago de Quintana, el amigo, y más o menos a la conferencia, y esperar de la misma forma que sigamos esa relación reactivada y proponer nuevos modelos para seguir construyendo y aportando a nuestra sociedad, a nuestro país. Con este tipo de eventos, con todos los importantes para nuestros directores, para la vinculación en la internacionalización y construir nuestro país. Siempre es un placer, maestro. Ya sabes, si usted me invita, yo con mucho gusto, yo voy. Ya nomás nos organizamos en la agenda, ¿no? Pero siempre dispuesto a dejar un granito, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Con que le quede a una persona de 100, de 1000, ya hicimos trabajo, ya logramos la labor. Muchas gracias, no hay más, también a las personas que vienen de la mañana, inserimos